Beneficio de auditoría, súper importante. ¿Por qué es importante el beneficio de auditoría? Resumiendo muchas cosas, porque eso depende. Si yo tengo, muchas personas, empresas les ha pasado que no se dan cuenta que tienen beneficio de auditoría y después quieren solicitar un saldo a favor y lo quieren solicitar después de los 6 meses por lo menos que empieza el beneficio de auditoría y ya no pueden solicitarlo. Entonces son como ese tipo de tips que uno tiene que decir, tengo que primero verificar si yo, y además para dar cumplimiento a todo lo que me dice cuando yo tengo que tener este beneficio. Entonces, ¿qué es ese beneficio? Me aplica para 2024 y lo traje acá para recordar, lo trajimos 25 y 26, de acuerdo con la ley 2294 de 2023. Recordemos que no está por una norma, está por el Plan Nacional de Desarrollo. Y recordemos que el año pasado en ese prospecto de reforma tributaria que el gobierno quería presentar estaba la eliminación de este beneficio de auditoría, pero pues que al final no pasó. ¿Qué significa esto? Que si yo incremento en más del 35% el impuesto neto de renta, y ya veremos unos conceptos asociados a ese término, ¿sí? Mi renta va a quedar en firme en 6 meses, no en 3 años o no en 5 años, cuando yo tengo precios de transferencia o cuando tengo compensación o tengo generación de pérdidas fiscales. Y si yo lo aumento en un 25% respecto del año anterior, pues quedará en firme en los próximos 12 meses. Entonces, ¿qué pasa? Solamente lo puede interrumpir ese término un emplazamiento para corregir, un requerimiento especial, un emplazamiento especial o una liquidación provisional para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué pasa? Y que es supremamente importante tener presente. Opera, por eso es que tengo que saberlo antes, para hacer, o sea, para yo verificar cada uno de esos requisitos. Digo, perfecto que mi declaración quede firme 6 meses, pero como no hice ese análisis, no la pagué a tiempo y como no la pagué a tiempo, perdí el beneficio. Que es lo primero, debe ser presentada en forma oportuna y el pago total se realice dentro del plazo fijado. Y acá hay muchas versiones en cuanto a qué significa ese pago total, porque si de pronto recordamos, en la normatividad anterior no decía pago total, decía y el pago se realice dentro del plazo fijado. Entonces uno quedó como con la duda, ¿será que si tengo mucho riesgo lo pago en el primer vencimiento y no lo pago primera y segunda cuota cuando, ¿será que eso es lo que tengo que hacer? Muchos contribuyentes prefieren pagarlo en una sola cuota, en la cuota inicial que se presenta ya sea en mayo o en abril, ¿sí? Porque ese pago total, digamos que genera las dudas de por qué antes no decía total, ¿sí? Entonces, es algunas versiones de pronto que tienen varios tributaristas relacionados con este tema. No aplica para quienes tengan beneficios tributarios en relación a una ubicación geográfica, voy a decir, una CS, etcétera, ¿sí? No aplica ese beneficio, o sea, es decir, para declaraciones del impuesto sobre las ventas y retención de la fuente, es decir, ellos tendrán su firmeza independiente del de la renta, o sea, no les va a aplicar que entonces a los 6 meses ya quedan en firme, no, tendrán normal. No procede cuando se demuestre que las retenciones de la fuente son inexistentes, ¿sí? Adicionalmente, tampoco cuando el impuesto del año anterior es inferior a 71 BTs, es decir, para el año 2023, que voy a verificar para el año 2024, 3 millones de pesos, 3.11.252. ¿Qué es importante? La norma me especifica que las pérdidas fiscales, la DIAN podrá fiscalizar esa procedencia de la misma para la compensación en los años posteriores, no obstante, haya transcurrido los 6 o los 12 meses de término de firmeza. Y los saldos a favor, que es importante para que no se les vaya a olvidar, solamente se pueden solicitar en los 6 o en los 12 meses que tiene que ver con ese beneficio. ¿Qué es importante? Las solicitudes de corrección de este tipo de declaraciones que tienen beneficio de auditoría pueden ser presentadas antes de ese término, ¿sí? No afecta la validez del beneficio, es decir, que si yo la corrijo no es que lo vaya a perder, siempre que yo cumpla con los requisitos de que lo incrementé y lo presenté y lo pagué oportunamente, para que lo tengan presente. Por lo menos miremos este concepto que es del 4 de abril del año 2024, en donde le preguntan a la Administración Tributaria, mire, si es un contribuyente que paga impuesto adicionado producto de la tasa mínima de tributación, este valor se incluye dentro del impuesto neto de renta que permite acceder al beneficio de auditoría.
Sí, porque uno dice, bueno, ¿será el que es antes o el que es después de la tasa mínima? Entonces él dice, mire, bueno, está bien, sí, el formulario en la casilla 96 dice que el impuesto adicional hace parte del impuesto neto de renta, por lo cual, si ese contribuyente paga impuesto adicional, hará parte del impuesto neto de renta que permite establecer si yo estoy o no en beneficio de auditoría. Entonces recordemos cómo es el formulario. Entonces, antes siempre lo que teníamos en nuestra mente que ya venía el beneficio de auditoría hace algunos años, después de descuentos tributarios venía el impuesto neto de renta, pero con esta nueva categoría a partir del año pasado, pues está este producto de la tasa mínima de tributación. Es decir, que la DIAN ya me está diciendo, no, por lo menos no voy a perder ese dinero en relación con que voy a poder verificarlo con la declaración del año anterior para ver si puedo hacer uso del beneficio de auditoría, que es algo importante. ¿Qué me dice acá? Es algo importante. Entonces le dicen a la edad, mire, con posterior a la fecha de firmeza, comenta que usted realizó una modificación voluntaria en su declaración del año anterior. ¿Sí? Entonces voy a decir un ejemplo. Año grabable 2024, ¿sí? Presento mi declaración y queda en firme, pero hice una modificación voluntaria a la del año 2023. Y producto de eso, voy a decir un ejemplo, me tocó pagar muchísimo más en el año 2023, de tal suerte que entonces la del 2024, comparada con el año 2023, no me da el incremento ni el 35 ni el 25. Entonces lo que dice la DIAN es, mire, pues verificando eso, efectivamente, usted al corregir ese año 2023, pues ya hicimos unos nuevos cálculos y usted ya perdió la validez de esa firmeza en el año 2024. Por eso a veces tenemos que ser tan minuciosos en que se va a tomar, mi objetivo es que mi declaración tenga beneficio de auditoría, tengo que verificarla el año anterior. Hay riesgos, podría ser que la administración tributaria me la corrija y yo en el año siguiente pierda el beneficio. Entonces tenemos que hacer ese análisis. Y esto que esto es un concepto del año 2022.